Te regreso con ustedes con todo y Pensini, aquí por Globovisión. Tenemos nuestro próximo invitado, es Gabriel Reyes. Él es, ¿cómo te presento? ¿Como analista político, Amigo de la asesor, casa. amigo de la casa? Así es. Bueno, bienvenido al programa. Lamentablemente, bueno, como empezamos con cadena, nos quedan dos espacios cortos, pero quería comenzar de una vez con un tema que hablábamos antes de entrar en el programa, que es ese letargo que se siente como una parálisis política en el país, que no sucede nada, suceden cosas, pero no, a la vez no sucede nada. Desde el 6 de diciembre del año antepasado hasta ahora, seguimos con los mismos temas, seguimos tratando de que haya elecciones, seguimos los 4 puntos que pide el Vaticano, que piden a gritos los políticos y no pasa nada. ¿Por qué el letargo político? ¿Por qué la parálisis en Venezuela? Pero si algo es exitoso en la revisión de la gestión de estos 18 años, ha sido precisamente eso, el congelamiento del tiempo en función de los objetivos políticos, tratando de generar la desesperanza que hoy se vive, porque definitivamente lo que tú decías fuera del aire es cierto. Aquí hay cosas que no cambian. Es como que si tú te congelas y pasan 5 años y te descongelas y vuelves a ver que la Asamblea no tiene acceso a nada, están persiguiendo a los partidos políticos, sigue el chavismo mandando, aunque cada vez tiene menos popularidad. En realidad, yo creo que hay una estrategia política bien trazada para generar no solamente la desesperanza, sino para desarticular cualquier intento de construcción de un país diferente. Y eso lo hace precisamente porque la participación política del venezolano se ve muy limitada ante el ejercicio a veces muy frecuentemente poco apegado a lo que deben ser las reglas de convivencia en una democracia. En una democracia normal tú tienes el oficialismo y la oposición, y son dos grupos de políticos con carácter institucional que de alguna forma se debaten sobre la base del principio de la alternabilidad, que eso ya se nos olvidó. Antes sabíamos cuándo eran las elecciones, había alternabilidad, y eso no existe. Ahora pareciera que llegó una casta que quiere perpetuarse y de alguna manera lo que se está buscando es que los otros traten de mantener la esperanza viva de que no se van a perpetuar. Pero sin embargo los años pasan y seguimos en el mismo estadio. Definitivamente yo creo que hace falta urgentemente permear un proyecto de país alternativo que llegue a todos los rincones del país y que le demuestre a los venezolanos que existe un país diferente más allá de lo que se está viviendo. El concepto, el manejo de las etiquetas, el concepto de socialismo lo que nos ha traído es gente comiendo en la basura. Socialismo lo que nos ha traído es la mayor inflación y la mayor devaluación que recuerde este pueblo. Entonces definitivamente la satanización, la estigmatización sistemática de ciertas etiquetas como ser rico es malo, generar riqueza. Este país necesita ser un país de emprendedores, necesita ser un país de propietarios. La economía de un país no es la repartición de una bolsa para que la gente medio coma. La economía de un país tiene que ser la producción diversificada sobre la base de expectativas de exportación para que los ingresos sean multivariados y no sea ese petróleo que ya no nos alcanza para nada, Pedro. Pero eso se sabe, la gente lo sabe, pero seguimos en ese letargo. Y hablándote, por ejemplo, de lo que ha pasado en los últimos meses, porque la descomposición ha sido rápida y terrible, porque de los bachaqueros, cuando se conseguían productos regulados, pasamos de la noche a la mañana a comer basuras. ¿Cuál es el próximo paso? Y sigue todo igual. Por lo menos nosotros vemos que internacionalmente hay un llamado, pero la diplomacia es muy lenta y tiene sus tiempos. Vemos que el alto comisionado de las Naciones Unidas hace un llamado, nos ve a Venezuela como si fuéramos Siria, con países que están en migración de gente, lo están diciendo, lo tienen clasificado así, y aquí podrían venir los cascos azules, porque si hay una hambruna pueden actuar. Eso está en los reglamentos de las Naciones Unidas, léelo. Pero ya nos están viendo así. Vivancos también hizo las últimas declaraciones sobre Venezuela de Human Rights Watch son terribles, pero seguimos en que no pasa nada. Hay dos conceptos que no podemos perder. El primero es el primitivismo. Ya estamos llegando a comer en la basura. Ya nos peleamos por la basura, Pedro. Y lo segundo es que si existía un capitalismo salvaje, que era una suerte de etiqueta política que utilizaba el oficialismo para malponer a los años de democracia que tuvo este país, no hay capitalismo más salvaje que el bachaquerismo, porque el individuo del barrio es el que le vende a su vecino la harina 500 veces más cara porque él tuvo acceso a ella, quién sabe por qué. Entonces, definitivamente, estamos en un país, como decía Laureano, que realmente dentro del humor dice cosas muy sabias. Vivimos en un país absurdo. Vivimos en un país que tiene las mayores riquezas naturales, tiene una gente
impresionantemente buena, preparada, tiene todo lo que se quisiera para que pudiéramos ser lo que el gobierno dice que somos, un país potencia. Pero realmente lo que hemos potenciado es la miseria colectiva y sobre todo, ya no vamos a hablar de polarización, porque ya la gran mayoría del país sabe que esto no funciona y quiere un cambio. Pero sin embargo, no termina de existir esa bisagra que le abra la puerta a ese 85-90% del país para decirle el camino es por acá. Eso que tú dices lo corrobora Benebarómetros, que dice que 87% del país quiere un cambio político. Pero fíjate, un país donde en este momento tenemos algunos actores políticos como Juan Barreto, que perteneció a todo esto, tenemos algunos que pertenecieron al chavismo, por ejemplo, Maripili Hernández ha hablado que se elimine el control de cambio, tenemos a Nick Berevans, que pertenece al chavismo, a una serie de personas que están en Marea Socialista que están criticando esto. Entonces, ¿cómo es que esto se sostiene y no se toma lo que se tiene que tomar, que lo dice la Constitución, una vía electoral, también reconocimiento de la Asamblea Nacional? ¿Por qué seguimos paralizados? Esto se sostiene sobre la base de la desinformación de muchos y la desidia de otros, porque definitivamente quien sabe lo que está sucediendo aquí, porque lo vive todos los días, porque la crisis ya no se lee en los periódicos, la crisis se vive en las casas. Pero si tú no visibilizas esa crisis de tu casa, tu vecino no la va a ver, tu otro vecino no la va a ver, y lo que sucede es que hemos tratado de alguna manera de estigmatizar la visibilidad. Y a informarles que sus restos serán velados desde mañana, miércoles, a las 2:30 de la tarde en la capilla del Cementerio del Este, y su sepelio será el jueves 16 a las 11 de la mañana. Paz a sus restos. Un saludo a Pelusa y a toda su familia. Bueno, estamos hablando aquí con el experto político y quería hablar, Gabriel Reyes, quería preguntarte sobre el futuro. De hecho, nos preguntó un tuitero por aquí que pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo que nos va a tomar? Aquí lo dice, yo soy Thor, ¿cómo en cuántos años pudiéramos ver a Venezuela volver a ser nuestro país? ¿Es posible esto? ¿Qué puedes ver tú para el futuro? Bueno, yo creo que el futuro de Venezuela depende de cómo asumamos la necesidad de un cambio más allá del deseo expresado en estudios de opinión. El cambio nace en nosotros mismos y el cambio tiene que nacer hacia no una transición con incertidumbre, sino hacia un proyecto de país concreto. Es el momento de sembrar ese proyecto país y de alguna forma perseguirlo. Y por supuesto, decía en el corto anterior, antes de que fuéramos a los comerciales, que es necesario visibilizar la crisis que hay en cada uno de los hogares, con civismo, apegado a la Constitución, pero el único escenario donde tú te puedes dar cuenta que yo estoy pasando trabajo y que yo me doy cuenta que tú también es en la calle, como se hizo en todos los países del mundo donde se ha planteado que es necesaria una transición. Mientras estemos esperando que otros resuelvan nuestros problemas seguirán siendo los mismos y desafortunadamente, tú lo sabes mejor que yo, desde la perspectiva económica, la crisis no va a mejorar en la medida que el modelo económico no cambie y el modelo económico se hace más perverso en la medida de que la profundización, el caso de las panaderías, es que tú crees que los panaderos tienen suficiente harina como para mantener una producción todo el día con una amenaza de expropiación, es que tú crees que los panaderos pueden pagar la nómina si solo venden canillas con la harina que les llega, es que tú crees que los panaderos que han sido personas que se levantan de las 4 de la mañana, históricamente, eso no es de ahora, para que en nuestra casa no falte el pan, están siendo en este momento injustamente señalados. Pero los mismos creadores de la guerra económica nos llega ahora a la guerra del pan, ¿es esto lógico? Claro, pero es que la guerra del pan es algo que se remonta a la historia de la Revolución Rusa. Leamos lo que es la guerra del pan. Ahora, el tema aquí es que mientras estamos tratando de coartar la actividad económica, restringir las libertades individuales y colectivas, tenemos que procurar darle un viraje al tema del modelo económico, producir en Venezuela donde no se produce. Qué tristeza que tú abras un club con una bolsa de caraota donde te diga que con esta bolsa estás ayudando a la agricultura de México. ¿Y qué pasa con la de Venezuela? Es que las tierras más fértiles siguen siendo las tierras de los puertos, la de Puerto Cabello y la de La Guaira. Dios nos regaló una tierra fértil y estamos viviendo... Y algo peor, que no es una iniciativa pública, es una iniciativa privada. Por supuesto, y que genera un lucro por ser una iniciativa privada. Venezuela necesita un cambio urgente, apegado a una constitución que hay que hacerla respetar. Y entendiendo desde la persona que está en su casa, desde el estudiante que está tratando de percibir que tiene futuro en su país, hasta el anciano que no lo ve porque se mueren de mengua porque no consiguen la medicina.
Todos tenemos que activarnos en función de ser protagonistas del cambio. Venezuela no es un país de mesías. Venezuela es un país donde el liderazgo lo ejerce cada quien como agente de cambio. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Lamentablemente hoy el espacio todo para Laureano y para ti fue más corto, pero te invito como siempre. De hecho, me compré un reloj, un timer, para que la próxima vez te tengo que volver a invitar con Nickmer Evans. Hubo una queja pública porque dice que yo le daba más tiempo a Nickmer que a él, o que tenía el ataque. La próxima vez te traigo con el limit timer para que cada uno tenga, y el que se pasa, se fregó. Con mucho gusto. Pero muchísimas gracias.